Hola señores, gracias por estar con nosotros aquí más una vez en una entrevista de Smart City TV. A aquellos que ya nos acompañan, muchas gracias. Y los que están empezando hoy día, por favor, les pido que hagan la inscripción al canal y también que cliquen ahí en la campanita para recibir las informaciones del canal. Hoy día tengo el gusto de estar hablando con mi amigo de mucho tiempo, Ignacio Alcalde. Ignacio es español madrileño, creo, ¿no, Ignacio? Bueno, soy vasco, pero vivo en Madrid. Vasco, pero Mm. vives en Madrid, sí. Sí, Y Ignacio es arquitecto con una maestría en urbanista y con hechos muy importantes en su carrera, como el plan de reurbanización del País Vasco, que incluye Bilbao, la organización de la primera ciudad ecológica en España. Y si voy a empezar a hablar de lo que ya hizo Ignacio aquí, estamos toda la entrevista. Ignacio, gracias por estar aquí con nosotros y quiero preguntarte una cosa que ha salido bastante en la media el último tiempo, ya en función de lo que pasó ahí en Toronto con la salida de Google del plan de ciudad inteligente. La pregunta es, ¿las ciudades inteligentes están muertas? bueno, por supuesto que no, Lorenzo. Bueno, primero, gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí contigo y con ustedes. Por supuesto que no están muertas. Yo creo que están más vivas que nunca. Lo que creo que sí que está en declive es la definición inicial de Smart City tal como nos la han vendido las compañías tecnológicas. Creo que esa definición huele ya a cierta caducidad y posiblemente lo que toca es hacer una revisión del concepto y plantear una visión distinta. ¿Por qué digo esto? Pues bueno, pues porque en la primera definición de Smart City ha predominado un enfoque demasiado orientado a la tecnología. Y en mi opinión, la tecnología está bien, pero tiene que ser aplicada a partir de unos criterios, valores, etcétera, que luego podemos comentar. Y me parece que la sociedad se está dando cuenta de que eso no es suficiente, que por lo tanto hay que revisar el concepto. Hay bastantes indicios en este sentido, en mi opinión. Bueno, mira, el hecho de que tú hagas siempre la proposición que hay que tener una visión para planear una ciudad inteligente, Mm. el concepto de visión yo creo que va mucho junto con el concepto de liderazgo. ¿Qué te parece? Totalmente, totalmente. Visión va unido al liderazgo. Y además, en ese sentido, yo creo que las ciudades tienen que aprender de la empresa. Las empresas que son capaces de construir una buena visión hacia el futuro, pues probablemente tienen bastantes posibilidades de éxito. En las ciudades pasa igual. No se trata de hacer planificación, se trata de construir una visión. Y luego, evidentemente, hay que planificarla. Pero esa visión depende del líder, depende del liderazgo. Además, el liderazgo, yo siempre digo que se conjuga en plural. No es un líder el que lo hace todo. El alcalde en este caso, pues tiene que ser capaz de concertar la visión de la sociedad en una misma dirección. Y cuando eso se consigue pasa algo mágico, ¿no? Es que la ciudad se transforma. Las ciudades son entes vivos, son como las personas, pasan momentos buenos y momentos malos en su vida. Hay momentos en los que pueden estar deprimidas, en otros momentos eufóricas. Entonces, el liderazgo es clave. Y el liderazgo, cuando se aplica bien, pasa por visualizar dónde queremos ir, construir la visión y que toda la sociedad camine en esa dirección. Y hay ejemplos claros y bonitos, ¿no? Pues el caso de Barcelona 92 fue un ejemplo paradigmático. Yo siempre que explico ese tema digo, ¿qué fue Barcelona 92? ¿Fueron unas Olimpiadas? No. Claro. Fue un proceso de transformación urbana con la excusa de unas Olimpiadas, ¿no? Entonces, la sociedad se alineó en esa visión. Así que, sin duda, sí, el liderazgo es importante. Bueno, mira, el concepto de ciudad inteligente ha empezado claramente en Europa y creo que mucho llevado por quizás por la ola verde, la ola ecológica, los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y eso, digamos, aliado a la tecnología, creó el concepto que al final el marketing lo hizo IBM en Estados Unidos, ¿no? Sí. Con el concepto de Smart City. Pero como nosotros tenemos acá una audiencia muy grande de América Latina, mi pregunta es, y sé que tienes la experiencia en América Latina y por eso ahí voy, ¿qué me puedes contar de la diferencia entre lo que se hace o que se está haciendo en Europa y lo que hiciste tú, por ejemplo, en Colombia? Hmm. Hombre, yo veo que la diferencia sobre todo va en la base, en el concepto. Y para mí es importante que el concepto no parta exclusivamente de la tecnología. A mí, por ejemplo, me llama la atención leer la definición de Smart City que está en la mayor parte de las definiciones que predominan, entre ellas en nuestro país, en España, en el Plan Nacional de Ciudades Inteligentes. Es una definición
con la que yo no estoy de acuerdo, no me convence, porque empieza diciendo Smart City es una ciudad que aplica de manera holística las tecnologías de la información y el conocimiento. La No, innovación, eso ¿no? no La es, innovación, sí. claro, eso no es una ciudad inteligente, no necesariamente lo es, puede ser inteligente o no. Y lo que me preocupa es que en Latinoamérica, que empieza a haber ahora una cierta euforia, una tendencia fuerte de Smart City, están generando definiciones que se parecen mucho a esta, por no decir que están inspiradas en ella. Entonces, wow, es que ese no es el camino. Ese es el camino en favor de los intereses de una compañía, que es muy legítimo y bienvenida sea la aportación tecnológica, pero la inteligencia no es esa. La inteligencia es construir una visión de ciudad a partir de unos valores y luego aplicar la tecnología. Pero después, primero tenemos que tener claros los valores. Luego, con esos valores, construir una visión, como bien decías, con liderazgo, con participación de distintos actores sociales. Y una vez que tenemos construida esa visión a partir de los valores, nos lanzamos a incorporar tecnologías. Pero si empezamos con la tecnología al principio, creo que vamos mal, ¿no? Entonces, y yo soy un gran defensor de la tecnología, Sí. lo tengo claro, pero me parece que hay que poner las cosas en su orden. Creo que ese Sí. es el recorrido. Sí, bueno, la tecnología sin visión es inocua, o sea, estás poniendo equipos y Efectivamente. sin saber a dónde quieres llegar, ¿no? Esa es la gran realidad. Pero cuéntame un poco más detalles de qué exactamente sucedió en Colombia, Ignacio. Sí. Bueno, lo que sucedió en Colombia fue que hace unos años el presidente entonces, Juan Manuel Santos, estaba preparando el proceso de paz, la firma del acuerdo con la guerrilla que dio origen luego al Nobel. Y en ese contexto el presidente era consciente de que necesitaba, para llevar la paz, lo primero que había que conseguir es el desarrollo y digamos, más nivel de desarrollo y llevar el Estado a los lugares remotos. El problema es que la violencia surge en lugares muy remotos donde el Estado prácticamente no llega y donde las personas están desesperadas para sobrevivir, para dar de comer a su familia. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues él decidió poner en marcha un megaproyecto que se llamó Diamante Caribe, Caribe y Santanderes, dos regiones importantes del país, cuyo foco era definir un modelo territorial macro de ese gran espacio y en el cual trabajamos con una visión dual. Por primera vez se trabajó con la visión del modelo territorial físico que desarrollamos nosotros, nuestro equipo, y luego con la visión del modelo digital que desarrolló Microsoft. Fue muy interesante y muy estimulante conectar lo físico y lo digital en una visión de conjunto, sobre todo en una visión de conjunto de un enorme territorio de 14 millones de personas, con 11 ciudades principales, algunas tan emblemáticas y relevantes como Santa Marta o Cartagena de Indias, Barranquilla, Bucaramanga, pero todas ellas con un déficit de conectividad, con muchas horas de distancia entre ellas, porque no hay ferrocarril, las carreteras no son adecuadas, muchas veces el transporte se tiene que hacer por aire. Eso significa que no se vertebra el territorio. La gran apuesta de ese proyecto fue lanzar un modelo territorial para vertebrar mejor ese territorio. Y ahí nos dimos cuenta de que ese territorio tiene dos activos de excelencia excepcionales. Cuando digo excepcionales es excepcionales en el contexto mundial, que son el litoral Caribe y el río Magdalena. El litoral Caribe colombiano es la franja litoral nacional con mayor biodiversidad del mundo. Paisajes totalmente distintos, desde las selvas húmedas del Urabá hasta la zona desértica de La Guajira, pasando por situaciones de costa diferentes. Ese litoral es un activo de excelencia increíble que el país todavía no ha puesto en valor. Sí. Y el otro gran elemento, si esto es el agua salada, el otro elemento sería el agua dulce, el río Magdalena, un río que a lo largo de cientos de kilómetros vertebra el territorio y genera, primero, el valor ambiental que tiene, el valor productivo de lo que se desarrolla alrededor. Pero es que además el río Magdalena es una hidrovía porque es navegable, por lo tanto es un elemento de vertebración de la logística del interior del país. Bueno, situaciones al final en las que la lectura del territorio parte
de entender esas variables. Y por último, el río Magdalena es el río de Gabo, es el río donde se desarrolla pues, todo el valor cultural de la obra de Gabriel García Márquez, ¿no? Entonces, bueno, pues esas lecturas poliédricas, complejas, nos llevaron a diseñar pues, un modelo de territorio inteligente de una dimensión muy grande y con muchos retos por resolver, pero que se plasmaban en esa lectura de conjunto. ¿Y cómo está este proyecto hoy día después de algunos años, Ignacio? Bueno, por su propia naturaleza son proyectos que son visiones muy amplias y muy de conjunto. Entonces, es un proyecto de coliderazgo, es decir, lo lidera el gobierno nacional, pero luego tienen que coger el testigo los 10 gobernadores de los 10 departamentos o provincias afectadas y los 11 alcaldes de las 11 ciudades principales. ¿Cómo se está implementando? Yo diría que, como es lógico, de manera asimétrica. Hay algunos alcaldes, gobernadores, que han incorporado las sugerencias y determinaciones que salen del proyecto a sus planes de desarrollo y más o menos están poniendo en marcha acciones, y hay otros casos en los que eso va con más retraso. Como es lógico en este tipo de visiones que son estratégicas de gran escala, ¿no? No es planificación concreta para mañana, sino más construir la visión. Pero bueno, yo creo que lo interesante es que ha dejado un legado de una visión hacia la cual poco a poco el país puede ir caminando, ¿no? Por lo menos esa parte del país, esa gran región maravillosa y fantástica desde muchos aspectos. Sí. Mira, yo estuve hace poco tiempo hablando con Jorge Saraiva, tu vecino ahí de Portugal, y uno de Sí, los miembros del European City Policy Labs, sí. y que agrupa varias ciudades. Y uno de los conceptos que habla mucho él es que tenemos que cambiar antes de tener un smart city, tener un small city, ¿no? Porque es todo más fácil, más Más humano. sencillo, más adecuado. ¿Qué piensas de ese concepto de tratar que las ciudades se achiquen y no crezcan? Tiene sentido. Yo la verdad es que creo que el momento que estamos viviendo de la pandemia y la respuesta a la crisis de la COVID-19 nos va a llevar a reflexionar en muchos ámbitos. Y uno de estos va a ser este. Cuando hace unos años hablábamos de megalópolis, de superciudades y de cosas mega, enormes, macro, y parecía que el mundo, y todavía parece en gran medida, que quienes lideran el mundo son estas megaestructuras, yo creo que hoy hemos cambiado la mirada y hemos puesto la mirada en aspectos que son más importantes, más profundos, que son la vida de las personas, la convivencia, nuestros mayores, el cuidado, el no dejar a nadie atrás, este tipo de cosas. Entonces ahí las ciudades medias tienen para mí una gran ventaja y es que son más humanas. Sobre todo me gusta mucho el modelo de las ciudades medias europeas en red. Digo europeas porque el modelo típico en Europa, como sabes, es una ciudad media cerca de otras, ¿no? Entonces Sí. esa proximidad es muy buena porque te genera que a 1 hora o a 2 horas de distancia tienes algo que si tú vives en una ciudad media a lo mejor no tienes todo, pero a 1 hora tienes otra ciudad que te aporta lo que te falta. Si la tuya es de interior, la otra a lo mejor es de costa y tienes ahí la playa o lo que sea, ¿no? Entonces ese modelo de vivir en ciudades más humanas, de escala intermedia, creo que es un modelo interesante de futuro. Es el modelo Q, el modelo cualitativo. El otro creo que es el modelo cuantitativo. La calidad de vida se resiente. También es cierto que las grandes aglomeraciones son las que atraen a las empresas y el empleo, etcétera. Pero hay que pensar, creo yo, que después de esto que estamos viviendo, igual tenemos que evolucionar desde la globalización hacia una nueva regionalización en la que seguimos siendo globales, pero hacemos énfasis en lo local, en lo regional, en la cultura de proximidad, en otro tipo de diálogos, ¿no? Y en una ciudad más humana, desde luego. Bueno, el tema hoy día, claro, es que el ciudadano es el foque de todo, ¿no? Es un Así concepto que es. ya viene hace mucho tiempo del gobierno digital, que la Uh -huh. idea que el ciudadano también es el foque de todo, ¿no? Es el problema. Y volvemos entonces a hablar un poco de las ciudades de dimensiones humanas, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que es un concepto también que habla mucho Sí, Grael en Dinamarca, sí, y nosotros hemos visto en algunas ciudades en América mucho el concepto de los grandes espacios urbanos, ¿no? sí. Como en Brasilia, que es todo gigantesco, largo, o en Washington, D.C. también, que las cosas tienes el mall, el concepto de muy grande. Uh, ¿Tú crees que estas cosas se suman, traer la ciudad para dimensiones menores,
ciudades menores, o sea, volver a traer eso justamente para atender a la demanda del ciudadano. Yo creo que sí, y prueba de ello es que hay algunas ciudades que, siendo grandes, sin embargo, están poniendo la mirada en este tipo de lectura. Y me refiero al caso claro de París, ¿no? Sí. La alcaldesa Anne Hidalgo, antes de la pandemia, ya había lanzado esa teoría de Carlos Moreno del París de los 15 minutos, ¿no? De la ciudad de los barrios, en definitiva. Claro, una metrópoli de 12 millones, articularla en unidades de 15 minutos no es fácil. Pero es un reto y una intención, creo que bien planteada. Al final, ¿de qué se trata? De intentar que el 80% o la mayoría de las necesidades cotidianas que las personas tenemos se puedan satisfacer en un radio 15 de 20 minutos sin utilizar un vehículo a motor, es decir, caminando o en bicicleta. Claro, si logramos esto, estamos logrando una ciudad más humana, una ciudad más sostenible. Incluso estamos logrando que la sociedad sea más saludable porque hacemos ejercicio en vez de tomar el automóvil para movernos en todas partes, etcétera. Claro, esta idea estaba planteada por parte de París antes de la pandemia. La pandemia ha supuesto un amplificador de este concepto y está muy bien. Hace ya una década trabajamos en la ciudad de Bilbao en este sentido. El alcalde nos pidió un proceso para activar los barrios. Él era consciente del éxito que había logrado la ciudad en su transformación, pero era consciente también de que el éxito se ceñía al centro urbano, no llegaba a los barrios. Y es difícil que llegue por una cuestión de presupuesto y de que no hay recursos para mejorar todos los barrios. Pero él decía, al menos lleguemos con unas primeras acciones. Y de ahí surgió una propuesta muy bonita que se llamó Corazones de Barrio, que al final lo que hacía era llevar esos rasgos del éxito en la transformación urbana de la ciudad de Bilbao a unos puntos en cada barrio que fueran el corazón, que fueran el elemento vertebrador. Bueno, no le llamábamos 15 minutos, pero el concepto era parecido, era activar grandes células, ¿no? de escala barrial, de escala de barrio. Bueno, claro, ese concepto de ciudad de 15 minutos, si hay una ciudad en el mundo que lo puede hacer es París, ¿no? París ya está de alguna manera planeada, ¿no? Con sus arrondissements, la ciudad que ya se define muy bien eso. Pero es un concepto que yo creo que grandes ciudades lo pueden pensar y seguir adelante, ¿no? Bueno, ¿y cómo ves el tema de la planeación urbana y la movilidad urbana, el transporte público, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que todos los urbanistas tienen que enfrentarse. Totalmente. Al final el transporte y la movilidad urbana es como la red arterial en la que se vertebra la vida en las ciudades, ¿no? Es como si la sangre que funciona por el cuerpo, pues algo parecido. Entonces, resulta que esto va a cambiar, no, está cambiando ya. Y yo creo que eso es muy buena noticia, porque al final hay un concepto. La ciudad del siglo XX giraba en torno al automóvil. Y eso determinó un modelo de ciudad que hemos visto que tiene muchos aspectos mejorables, ¿no? Entonces, si ponemos la mirada en que la ciudad del siglo XXI gira en torno a las personas, esto significa, para empezar, un cambio radical en el modelo de movilidad, una restricción del uso del automóvil y la introducción de nuevos usos que afortunadamente, de nuevas fórmulas que afortunadamente la tecnología nos aporta, porque bienvenidas sean esas soluciones. La bici eléctrica es una aportación maravillosa y si además es compartida, mejor, porque la cojo y la dejo donde sea en cada momento. Y luego surge el patinete y luego surge, por supuesto, el car sharing. Y las zonas libres de emisiones en las que no se permite que entren vehículos con un cierto nivel de contaminación. Claro, todo esto va cambiando. Y bueno, ya por llegar incluso a citar casos, el taxi volador, ¿no? Estaba recientemente trabajando con Tecnalia, con el Centro Tecnológico del País Vasco, en el desarrollo de un prototipo que, por cierto, ya vuela, ya se ha probado, de taxi basado en tecnología dron, un taxi volador. Claro, ¿esto es ciencia ficción? Bueno, no es ciencia ficción, existe, vuela, ya se ha probado el prototipo. Otra cosa es que su implantación cueste más o menos. No lo vamos a ver mañana, pero bueno, algún día llegarán, a lo mejor en ciertos corredores, o primero para paquetería, después para personas, pero esto viene, ¿no? Hay varios ejemplos ya. La logística, estamos invadidos. Los drones para eso también. Los drones para todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, una cosa, el cambio de modo de vida que ha supuesto el comercio electrónico. De repente nos hemos visto
cambiando nuestras costumbres y ya no compramos desplazándonos, compramos haciendo clic. Y Claro. si la compra, yo la hago, todos la hacemos con un clic, pero ¿eso qué significa? Significa que detrás de ese clic hay un movimiento logístico que hemos activado. Es decir, una furgoneta blanca de Amazon que se desplaza por la ciudad para llegar a mi casa. Y a los 5 minutos otra que se desplaza para llegar a casa del vecino. Y después otra. Entonces, eso tampoco es decir, estamos cambiando algo que tiene unas implicaciones negativas en la movilidad urbana, que es esa invasión de furgonetas blancas de Amazon y compañía. Entonces, cambios en el modelo de distribución logística de la última milla, claramente. Es decir, ir a centros de barrio o de distrito a partir de las cuales la última milla se pueda recorrer en modelos de movilidad sostenible, bien coordinados, para lo cual hace falta una plataforma digital inteligente que sea capaz de coordinar eso. Bueno, aquí tú ves que Amazon varias veces ya ha hablado del tema que va a comprar a los malls que están con baja utilización para servir como centro de distribución. Sí, 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 es una paradoja interesante. Fíjate, Claro, es un Lorenzo, cambio de que sentido. hablando de comercio, estamos hablando de como de tres escenarios. El escenario tradicional, que era el comercio de barrio, la tiendecita del barrio, que daba vida a la calle. Luego vino el segundo modelo, que es el de los malls de periferia, y ahora viene el tercero, que es Amazon. Entonces, cada uno de esos modelos es un terremoto en la configuración de la ciudad, ¿no? Para Claro. bien o para mal. Luego, Bueno, esas implicaciones sí, son es interesante. Y interesantes. tú tocas en un tema que es un tema recurrente digamos, sociales, que es la llegada a las tecnologías disruptivas, ¿no? Sí. Porque nosotros sabemos más o menos qué nos lleva a las tecnologías que conocemos, pero no sabemos a dónde nos va a llevar las tecnologías nuevas que no nos conocemos. Un ejemplo más o menos claro y reciente es el Hyperloop, que es Sí, la idea sí. de Elon Musk, ¿no? En que todo el Ujú, transporte urbano puede cambiar radicalmente con la llegada del Hyperloop, ¿no? ujú, ujú. Y todo el Y sobre concepto de todo conexión el urbana cambia. interurbano, ¿no? El de larga distancia, que de Del alguna área. forma pues, puede pasar a ser bueno, pues un concepto distinto, ¿no? Claro, no, y además de eso, el concepto de Boring Company, que es la compañía que hace los túneles urbanos para que tú crees rutas de navegación rápida entre puntos distintos de la Ujú, ciudad sin ujú, tener que pasar por la malla urbana, ¿no? ujú, ujú. Entonces, Efectivamente. Eso nos lleva también a una lectura de la movilidad urbana en 3D. Yo creo que cuando hablamos de movilidad urbana miramos normalmente un plano. Y yo creo sí, que hay que empezar a mirarlo en 3 dimensiones, por tierra, mar y aire, ¿no? Por subsuelo, por tierra y por aire. Evidentemente, por subsuelo ya teníamos el metro, pero ahora pueden haber este tipo de nuevas infraestructuras. O puede haber el uso de la propia infraestructura del metro para mover la logística por la noche y llevarla a los centros de distribución, con lo cual estamos quitando movimiento logístico de la superficie. Claro, si planificamos la movilidad en 3D y pensamos que está el suelo, el subsuelo y el aire, sí, tenemos muchas más alternativas. Podemos trabajar con otras claves, ¿no? En 3D y luego en 24 horas, porque yo creo que muchas veces se plantea la movilidad en el horario diurno y todos nos movemos en el mismo horario. Bueno, pues a lo mejor las personas sí, pero las mercancías pueden pasar a un horario más nocturno, coordinarlo bueno, pues quiero decir que trabajando la variable espacio y la variable tiempo con una lectura un poco más compleja, pues a lo mejor se puede mejorar la movilidad urbana, por supuesto de la mano de todas estas nuevas tecnologías que son una aportación maravillosa a la mejora del mundo. sí. Bueno, mira, en relación un poco a eso, España tiene una malla de transportes de superficie de manera central de ferrocarriles, ¿no? Que es Sí. posiblemente la que tenga la mayor densidad del mundo, ¿no? España Sí, ha hecho una inversión muy grande en trenes, los AVEs, los trenes de alta sí. velocidad, los metros. ¿Tú crees que eso una receta, es un camino que deben seguir otros países y otras ciudades? A mí me gusta mucho la movilidad sobre raíles, porque creo que es eficiente, sostenible, se cumplen bien los horarios, es puntual, pero sobre todo es sostenible. Me parece que es un buen sistema, es vertebradora del territorio, etcétera. Dicho esto, también creo que hay que trabajarla con mucho análisis técnico antes de tomar una decisión. Por ejemplo, es un modelo que es muy bueno para España porque funciona bien en distancias hasta 500 kilómetros, que es la distancia de Madrid
en el centro de la península a cualquier punto de la periferia. Sin embargo, puede no ser el modelo óptimo para países que tengan una escala mayor, porque en esos casos quizá no sea competitivo para el avión. Y además la infraestructura es muy costosa. Por lo tanto, yo no me atrevería a recomendarlo como receta, digamos, en todo momento, pero sí creo que es una de las opciones que hay que estudiar y, desde luego, mi predisposición es, de entrada, siempre que se pueda, ferrocarril, o sea, transporte sobre raíles, porque tiene todas las ventajas. Pero previo análisis en cada Previo caso, de análisis. coste-beneficio, tal. Claro, De hecho, claro. En España hay polémica, ¿eh? Hay polémica porque hay personas que dicen, no sin cierta razón, que ciertas líneas de ese tren de alta velocidad no son rentables, que son derroche de recursos públicos, etcétera. Bueno, ahí está el juego entre que los números salgan y también el impacto en el desarrollo regional que genera. Bueno, es un tema que da mucho de sí y que en definitiva es para mí una tecnología muy, muy interesante. Sobre todo si luego somos capaces de unirla a soluciones de última milla ya de otro tipo. Me explico. Si yo salgo de una gran ciudad y cojo un tren de alta velocidad que me va a llevar a otra gran ciudad, pero luego quiero llegar a otro punto que es pues, un pueblo, una ciudad más pequeña, necesito tener integrada, a ser posible, en la misma plataforma, la solución para la última milla. Cuando he llegado a mi destino, el tren no me ha dejado donde yo quería. Y me puede faltar 30 minutos en los que a lo mejor necesito no sé, un Uber o un vehículo del tipo que sea, que a lo mejor no cubre ese ámbito porque es un ámbito ya rural el último, ¿no? Entonces, trabajar ese tipo de soluciones de manera integrada creo que también es otro reto que tendrá mucho que ver con la vertebración del territorio y con esos espacios, en España le llamamos la España vaciada, y sucede en muchos países, ¿no? Esos espacios que están alejados de las grandes metrópolis y que por lo tanto están en decadencia cuando resulta que son maravillosos en su paisaje, en sus recursos naturales, en su calidad de vida. Pero claro, como no están en los centros, en la polis, digamos, pues pierden O atractivo. están afuera de la malla, ¿no? Están afuera de la malla, exacto. Se trata de conectarlos a la malla. Y como la malla nunca va a poder llegar hasta el último punto, hay que ver cómo esa última milla o esas últimas 10 millas se resuelven con mecanismos flexibles. Y ahí, nuevamente, la tecnología nos ayuda, ¿no? Las Bastante. plataformas, las soluciones punto a medida, en fin. Ignacio, mira, el tiempo vuela, el tiempo vuela. Estamos casi al final de la entrevista, pero quiero hacerte dos preguntas relacionadas. Primero, con tu experiencia profesional, ¿qué le recomendarías al joven arquitecto que planea ser urbanista? ¿Qué tiene que estudiar? ¿Qué tiene que preocuparse? Yo le recomendaría que empezara pensando en los valores del tipo de ciudad que a él le gustan. Es decir, que antes de empezar haga un análisis de dónde vivo yo a gusto, qué me gusta. Por ejemplo, en los meses del confinamiento hemos descubierto una ciudad que nos gusta más que la ciudad anterior en un aspecto, en el aspecto de que se vuelve más natural, ¿no? En el aspecto de que se respira un aire mejor, no hay ruidos que nos intoxican, etcétera. Claro, eso nos tiene que hacer reflexionar. Y a ese joven yo le diría, piensa en el modelo de ciudad que tú quieres y oriéntate para diseñar y construir ese modelo de ciudad. No te quedes con lo que has visto en el siglo XX o lo que has visto como ciudad de hoy, que es la ciudad heredada del siglo XX, sino que reflexiona cómo plantearías tú pues una ciudad con los valores que tú deseas desde dentro, sin más, ¿no? Sí, Como sí. primer punto de partida. Y luego a partir de ahí ya se empieza a construir pues, la visión y se empieza a ver qué tecnologías son necesarias para ayudar a lograr ese objetivo. Bueno, y ahora te hago la misma pregunta, pero no para el estudiante, pero para la gente que tiene el poder de ejecutar, para los ejecutivos de la ciudad, para los políticos. ¿Qué les recomienda para que tengan la ciudad pequeña e inteligente? Pues, pues casi sería una respuesta parecida. Trabajar los valores. Yo los valores siempre pienso que, hombre, ahora tenemos un punto de partida bueno, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible y específicamente el ODS 11, del cual surge la nueva agenda urbana. Bueno, pues si uno no sabe por qué valores empezar, ahí tenemos una pista, que antes no existía y que está consensuada por todo el mundo, por prácticamente todos los países del globo. Hombre, no está mal. Es un punto de partida. A partir de ese punto de partida, añadamos nuestros propios valores. Es decir,
cómo queremos que sea la ciudad y que sea sostenible, que sea saludable, que ponemos atributos. Cuando tengamos esa tarea hecha, valores, pasemos a la segunda, construir una visión. ¿Cómo podemos llegar a que nuestra ciudad llegue a responder a esos valores? Y ahí yo me fijo en un concepto que es los activos de excelencia. Hemos citado antes que el Caribe colombiano tiene esos grandes activos de excelencia. Cada ciudad tiene los suyos. Entonces se trata de identificar esas fortalezas y convertirlas en vectores de desarrollo. Es decir, usar esas fortalezas o activos de excelencia como vectores de desarrollo para llegar al modelo urbano soñado, dibujado, planeado. Y, por lo tanto, el segundo punto sería la visión. Y el tercer punto, entonces, es llamemos a la tecnología, mejor dicho, a las tecnologías en plural, y preguntémosle qué puede hacer usted por mí para llegar a este objetivo. Y entonces incorporemos tecnologías de movilidad sostenible, tecnologías de transición energética, de digitalización, de tratamiento de las aguas, de economía circular, etcétera, etcétera, ¿no? Y que, claro, Entonces, y no tiene que ser una tecnología que se conecta a la energía, ¿no? Hay tecnologías que son limpias, ¿no? Claro, efectivamente. Sí. Y hacia ahí hay que caminar, ¿no? Ahora está pegando muy fuerte el hidrógeno verde, por ejemplo. Sí. Bueno, pues no sé, en cada caso tendrá un sentido u otro, pero pensar en ese tipo de claves. ¿Qué energía quiero para que sea limpia, para que me deje un balance cero emisiones, etcétera? Y aplicarlo al servicio de ese modelo. Ignacio, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí con nosotros y compartir tus ideas brillantes. Bueno, ha sido un placer, Lorenzo. Y con gusto te invitaremos en poco tiempo más para darle seguimiento a esta charla. A los que nos Estupendo. escuchan acá, muchas gracias, que puedan volver e inscríbanse en el canal. Hasta la próxima. Saludo. Adiós. Gracias.